Muy buenas a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre límites y sobre juguetes. Cuando acabamos de hacer Christopher Robin, uno de los compañeros españoles que trabajaba conmigo me dijo que él se volvía a hacer animación cartoon normal porque había visto que en los UFX se limitaba mucho el animador y se veía muy limitado a la hora de hacer un plano. A mí esa conversación que tuve con él se me quedó un poco metida en la cabeza porque yo no notaba que nos estuvieran limitando mucho. ¿Y cómo era animar en Christopher Robin? Christopher Robin fue un proyecto perfecto para mí, para empezar en FX, porque al final, basándose ya en una película que es de cartoon, que es de dibujos animados, eso lo hace que todo sea un poco más relajado. No estás haciendo un Transformers o algo así, que es VFX puro. Pero aún así, nuestro supervisor, que estuvo en el set de rodaje y tuvo posibilidades de tocar el muñeco original en el que se basaron para hacer a Winnie the Pooh, las sensaciones que tuvo él al tocarlo y al moverlo fue lo que nosotros después intentamos aplicar a la hora de animar los planos. Básicamente lo que nos contaba era que era un muñeco que debía tener unos 50 años, que había estado metido en un baúl y que se había quedado muy rígido. Y entonces al final pues ha perdido un poco de esa movilidad que tenía el personaje original. Aún así ya el personaje original de Un oso de peluche ya tiene una serie de características en las que son bastante limitantes. Claro, todo esto junto hizo que la animación fue un poco compleja, o al menos muy específica. Y con lo de rigidez y limitación, ahora veréis a qué me refiero. Bueno, aquí tenemos a Winnie the Pooh. Evidentemente este muñeco no es el muñeco original que se usó para la película, ni mucho menos, es el merchandising. Pero es un merchandising basado en la película. Estos osos, que son los teddy bears famosos ingleses, tienen unas articulaciones muy específicas, que son como los que teníamos en la película, que son articulaciones por disco. Son dos discos que rozan entre sí y que hacen que uno esté pegado a la pierna, el otro está pegado al cuerpo, y cuando lo giras, pues simplemente rota. Claro, esto es limitante, porque teníamos que hacer que un muñeco como este se moviera. Pero no podía ser un personaje que se moviera de forma normal como un humano. Tendría que ser, pues eso, un personaje que se mueve con sus articulaciones. Esto evidentemente limita muchísimo los movimientos. Yo, por ejemplo, hice un plano en el que se estaba desperezando, el que se estaba levantando como por la mañana, el que se estaba estirando, el que estaba bostezando. Y al final ese plano fue complejo, sobre todo porque no podía hacer muchas cosas. Entonces, de alguna manera, nuestro supervisor se cegó en que solo se podían mover las cosas así. Pues esto así y esto así, poco más. O sea, es decir, sí que se podían mover más cosas, pero esas eran las bases de nuestra animación. Imaginaos lo que es hacer un ciclo de andar con unas patas que solo hacen esto. Pero las limitaciones más identificativas o que más nos costaron solucionar fueron la de la cabeza y la de los brazos. Para la cabeza teníamos dos ejes un poco limitados, que eran este y este. Estos dos ejes están limitados porque no hay ningún mecanismo que los muevan en un oso de este tipo. El único que podíamos usar alegremente era este. Además había un efecto muy raro que como el disco está un poco inclinado, el movimiento era ascendente y descendente y era un poco complicado a veces de hacerlo funcionar. Y en los brazos teníamos algo parecido. Este eje estaba bloqueado, este eje de aquí también estaba un poco bloqueado y el que podíamos hacer libremente era este. Pero aún así el personaje, si veis la película, es muy limitado y la verdad es que le da un toque muy personal y muy guay. Cuando llegué a Animalogic a hacer Lego, yo me pensaba que eso iba a ser jauja, porque cuando yo veía las películas veía todo como súper snappy, todo súper cartoon, todo súper loco, y dije, esto va a ser pues una fiesta, vas a poder hacer lo que te dé la gana, y nada más lejos de la realidad. Teníamos un montón de normas, pensad que yo participé en la película de Ninjago, y esa era la tercera película de Lego que hacían en seguidas, o sea, no habían hecho nada entre medias. Mucha gente, la que había estado allí, había hecho 3 películas seguidas con los mismos personajes y tenían las limitaciones súper aprendidas y sabían lo que se podía hacer y lo que no. En realidad fue súper complejo de animar porque no se podía ver ninguna intersección, hicieras lo que hicieras, todo intersectaba. Y cada vez que movías un poquito la cabeza, intersectaba. Y te decían, está intersectando. Y dice, ya, pero es que tengo que mover la cabeza. Y me dicen, es que no la puedes mover así. Así, toda la producción fue un poco agobiante porque, claro, es que tú veías que la gente hacía cosas súper chulas y tú enseguida que hacías algo decías, es que esto aquí, esto no se mueve así. Entonces al final ellos tienen una técnica súper bien aprendida que con un montón de limitaciones todo lo que podrían hacer. Por ejemplo, hacían una cosa muy chula que cuando los brazos normalmente se mueven así y se querían hacer así, en medio del movimiento este brazo lo sustituían por el brazo opuesto. Entonces ya tenían el arco que querían así, pero no había ningún control que pudieras hacer esto. Es una locura animar en Lego, fue una experiencia súper chula, pero esa experiencia sí que fue verdaderamente limitante. Pero entonces, ¿por qué creéis que limitan este tipo de personajes?
si es tan complicado de hacer y es tan complicado de animar. Ninjago, antes de ser una película, era una serie que creo que podéis ver todos en Netflix. Y es una serie que, no sé por qué, pues funcionó muy bien entre los niños. Y fue una de las marcas dentro de Lego que había vendido muchos juguetes y decidieron por eso hacer una película. ¿Qué pasa? Que la serie de Ninjago está animada de forma muy diferente a como están animadas las películas. No sé si es que están hechas antes, que no tiene por qué ver, simplemente están hechas como se puede, como se animaría de forma tradicional. Los personajes se mueven como si fueran humanos y en realidad es súper fácil de ver cuál de los dos estilos funciona mejor. Porque al limitar los movimientos a lo que sus personajes pueden hacer, le está dando mucho más carisma y mucho más, no quiero decir realismo, pero más que son más identificativos. Pero evidentemente, si hablo de juguetes y hablo de limitaciones, tengo que hablar de Toy Story. No voy a hablar mucho de Toy Story, solo voy a hablar de un personaje, porque todos hemos visto Toy Story, todos sabemos cómo se ha hecho Toy Story y está más que hablado de Toy Story. Hay unos personajes que siempre me ha llamado la atención cómo se mueve, que es Rex, el personaje que es un dinosaurio. Porque es un trozo de plástico muy grande en el que casi no tiene articulaciones. De hecho, siempre me ha llamado mucho la atención cómo la cabeza tiene un corte, que es donde se movería una cabeza articulada, y tiene para la boca simplemente una articulación que es un up and down para hacer los lip sync. Y poco más, tiene los bracitos que se mueven un poquito, pero los mueve muy poquito, y tiene una vida y es tan gracioso, me encanta ese personaje. Y creo que ese personaje, junto al señor Patata, junto a, no sé, a todos, prácticamente todos los que salen en la película, son una muestra de que con limitaciones también se pueden hacer grandes animaciones. Y de hecho, no sé si os habéis fijado que hemos empezado hablando de FX, pero ya estamos en cartoon. Estamos hablando de películas de animación normales y seguimos hablando de límites. Hace cosa de 10 años, cuando estábamos haciendo Tadeo Jones, Carlos Baena, el gran animador que estuvo muchos años en Pixar, vino a darnos una charla. Nosotros estábamos súper entusiasmados con la charla de Carlos Baena, porque, joder, era Carlos Baena. Y vino, muy majete, y nos hizo una charla. No era la charla que nosotros esperábamos, y en particular no era la charla para la que yo estaba preparado. Recuerdo acabar esa charla y criticar y decir, vaya tontería lo que ha explicado, pero ha venido aquí y ha explicado 4 tonterías. ¿Qué pasó? Carlos Baena, después de toda su etapa de Pixar, porque creo que en aquel momento no sé si se había ido o estaba a punto de irse de Pixar, nos hizo un resumen de todos los conocimientos que había aprendido, pero en vez de enseñarnos lo que nosotros queríamos, sus planos y cómo había animado no sé qué, y contándonos anécdotas de Pixar para que se nos cayera la baba, en realidad vino a enseñarnos animación y vino enseñando cosas muy interesantes. Yo en mi caso no estaba preparado. Nos enseñó unos videoclips, unos cortes, unos niños botando la pelota haciendo como una coreografía, explicando cosas sobre textura, sobre ritmo, cómo generar la atención del espectador. No estaba preparado yo para eso. Y es una charla que me da mucha pena haberme olvidado del 98% de lo que dijo, porque en realidad ahora me sería súper útil. Y me acuerdo de muy poquitas cosas. Hubo 2 cosas que se me quedaron como muy grabadas. Y eran probablemente las cosas que más me llamaron la atención en ese momento, porque eran cosas de anatomía, como ahora todavía me siguen llamando. Una cosa de las que nos dijo, que a mí particularmente me pareció como coña, es que en la cabeza, por ejemplo, humana, nosotros tenemos la mandíbula que está más o menos suelta respecto al cráneo y que está ya toda recubierta de músculos, y después está el cráneo, que es un hueso sólido en el que no tiene músculos. Entonces decía que aunque nosotros tengamos stretch squash tanto en la parte inferior de la cabeza como en la parte superior, solo usáramos el de la parte inferior, porque es el que tiene realmente movilidad, y el de arriba lo dejáramos totalmente quieto. Pero yo recuerdo pensar, vaya tontería, si queda súper guapo cuando le animas un poquito el cráneo, si queda súper fluido y le da un rollo muy chulo, muy orgánico, pero es que en realidad no nos movemos así. Y lo que decía él es que, vale, por un lado ganas organicidad, pero estás perdiendo el contraste que tiene que media parte de la cara sea totalmente rígida y la otra parte sea totalmente blanda. Y ese contraste, que es el contraste que tenemos en la vida real, pues lo pierdes. Y ya pierdes una de las características o una de las limitaciones de los humanos. Una de las cosas que más me explotó la cabeza fue cuando habló sobre los hombros. Los hombros no están conectados al 100% con el brazo. Es decir, no siempre que movemos el brazo se está moviendo el hombro. Si tú subes el brazo, todo este movimiento que estamos viendo aquí sigue perteneciendo al movimiento del brazo. Nada de aquí se ha conectado, digamos, toda la estructura que tiene el hombro. A partir que pasas de un ángulo de 90 grados es cuando, si veis aquí, se empieza a mover el hombro. Básicamente nos dijo que hay que prestar mucha atención a la anatomía. No solo para los humanos, sino para cualquier tipo de criatura o de objeto o de lo que quieras animar.
hay que ver de lo que están hechos para después poderlos animar. Y después de mucho tiempo, a la conclusión que he llegado es que al final, cuando miras las características de cada objeto, persona, criatura que animas, lo que estás viendo es cuáles son sus límites y en qué se están limitando. Simplemente, y como conclusión a todo esto que estoy hablando, es que creo que la animación es limitación. Y cada personaje que animas y cada cosa que animas tiene sus limitaciones. Y lo que quita esas limitaciones es el estilo que le aplicas. Está muy bien que hagas cosas que no son anatómicamente perfectas. No tenemos por qué ser anatómicamente perfectos. Pero estaría muy bien conocer esa anatomía para saber qué es lo que nos estamos saltando y lo que no. Porque así, si alguna vez en algún otro estilo de animación te obligan a seguir más las normas realistas, podrás tener herramientas para poder animar. Y ya está, poco más. Simplemente agradeceros que hayáis visto el vídeo, dejad en los comentarios si os cuesta mucho animar cuando os limitan mucho las animaciones, si os sentís a gusto o cómo lo veis. Un abrazo y nos vemos la semana que viene.